el general secretario, pues ya está opinando de política, lo cual también tiene prohibido constitucionalmente, ¿verdad? Igual que el clero, ¿no? Igual, si quiere participar en política, pues, o sea, tiene que renunciar como lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, al cargo. Hay violaciones a la Constitución, a las leyes, que se empieza a generar o a verse como cierto autoritarismo, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? Para eso son esas medidas regulatorias. Porque igual y mañana la persona que esté en el poder, quien sea, pues se deschaveta, ¿no? Y dice, no, pues ahora así, ¿no? ¿Y quién lo va a regular? ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a medir? ¿No? ¿Quién lo va a detener? Porque en el 88, quien organizaba las elecciones, y no se nos olvide, pues era la Secretaría de Gobernación. O sea, era el propio gobierno. Así es. Y no había credencial y votaban los muertos y rellenaban urnas. Bailes. Sí, gran cierre de campaña. Hoy tocará, ¿no? X banda. Sí. Y dices, oye, ¿qué tiene que ver con la vida democrática? Sí. O con las propuestas de un partido político, de un candidato? O el programa, las propuestas de gobierno, que toque tal o cual banda, ¿no? No, creo que no. Eso no ayuda. Sí. Pero la educación genera movilidad social. Uh-huh. Y para los pobres, que somos, o que son, o fuimos, sí. Depende del enfoque, si somos un universo muy grande, sí, de duranguenses, pues es la única vía. La única vía de poder salir o de mejorar las condiciones de vida. La educación. No tenemos otra porque no estamos esperando herencias. Así no va a haber, ¿cómo se llama? No vamos a ganar la lotería. No, así es. La vía es la educación. Y nosotros... En general, así prácticas. ¿Y qué hace la idea? ¿En qué se encarga? Digo, educación para adultos, pero... Sí. ¿Cómo impacta? ¿Qué es? Mira, es un ente que atiende a los rezagados. Ok. En educación básica. Gente que no estudió. Mayores de 15 años, uh-huh, que no tienen primaria. Secundaria, okay, o que no saben leer y escribir, que afortunadamente son los menos. Ok. De ahí atendemos. El universo de duranguenses que están en esa situación, sí, que la mayoría son secundaria, son alrededor de 360,000 duranguenses. Son un montón. Un montón. Hijo de suma. Fíjate. Somos 1,5 millones, sí, aproximadamente, de duranguenses mayores de 15 años. Bienvenidos al episodio número 30 de República X Podcast. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de honor porque, bueno, aquí en este podcast hablamos de política y cosas peores. Y el día de hoy tenemos a un político duranguense invitado, licenciado Israel Soto Peña. ¿Cómo estás? Bien, Felipe, ¿cómo estás tú? Muy bien también. Gracias por la invitación. No, al contrario. Nunca me había tocado estar en un podcast. Órale, es tu primera experiencia. Vez, creo. Como podcast, sí, porque sí, es que hay muchos tipos de entrevista, sí, ¿no? Claro. Pero sí, aquí el formato es como podcast, es una charla, es platicar algunos temas políticos, sociales. Más relajado, ¿no? Más relajado. Más aquí, de amigos, más de... Sí, aquí pues, puedes expresar amigable el tema. Como tú quieras expresarte y sin problema, ¿no? Yo creo que es la tendencia y es lo que en muchos casos, sobre todo en lo político, en campañas electorales, en los temas de comunicación de los debates, los formatos que tenemos son muy acartonados, muy regulados y se hacen poco atractivos. Creo que estos esquemas son más favorables para podernos acercarnos a la gente, ¿no? Exacto. Prácticamente... Te ves más humano, más cercano, ¿verdad? Creo yo. Eso es lo que trato yo de hacer con el proyecto, precisamente porque el comentario de que la política es una basura, es una mierda, literal, pues está como que incrustado en la sociedad, ¿no? Sí. Y me parece que es incorrecto porque eso genera apatía en la sociedad y genera que la sociedad se aleje
de la participación política que es sumamente importante. Y luego a veces acusamos, porque bueno, lo hemos escuchado, pues que los políticos o la clase política, dirigentes, etcétera, gobiernos, responsabilizan al ciudadano de ese alejamiento, ¿no? No, somos responsables los que ejercemos de alguna manera el poder o incidimos en la vida pública porque no hemos podido o no tenemos la capacidad de comunicar y de acercarnos nosotros a la gente, no la gente a nosotros. Exactamente. Entonces es algo que, qué bueno, te felicito por este esfuerzo. Gracias. Y que tengas pues mucho auge y que invites a mucha raza, ¿verdad? Claro, y está abierto, ¿eh? Es plural. Todos los colores. De todos los colores y sabores. Como debe ser. Claro. Como debe ser, ¿no? Sí, la idea es esa, mira. Principalmente el tema es política, ¿no? Y yo lo reduzco a que la política, pues, son todos los asuntos del pueblo. Todos. Sí, la cosa pública. O sea, la cosa pública. Y esa parte creo que debemos de seguir insistiendo en sensibilizar a la gente y decirle, oiga, es que luego se generaliza. Los políticos, los partidos, los gobiernos, bla, bla, bla. No me importa, eso no hace nada por mí. El problema es que las decisiones que se tomen, la clase política, por decirlo, la clase gobernante, los partidos políticos, pues incide en la vida diaria. Exacto. Si toman una mala decisión una mala política pública respecto a los servicios públicos municipales, ¿qué es lo que más siente uno? Pues deja de pasar la basura o no te arreglan el foco de la esquina, el alumbrado de tu casa. Y eso es independientemente de si te interesa, participas o no, y por eso debe estar uno atendiendo y involucrado en la cosa pública, porque te afecta y la decisión que tome el funcionario, pues la debes de cuestionar, la debes de, pues estar al pendiente de lo que se hace. Exacto. De que te afecta, te afecta. Exacto. Fíjate que yo lo he puesto en algunos ejemplos y bien lo dices, el de la luz, el del alumbrado. Simplemente una luz te puede generar inseguridad. O sea, puede llegar a que te roben tu casa, a que te asalten en tu propia cuadra. ¿Por qué? Porque no hay alumbrado público. O sea, una cosa tan sencilla, ¿no? O un accidente menor de que das un mal paso al no tener buena visibilidad y sopas, ¿no? Exacto. Te lastimas, etcétera. La verdad es que sí, un accidente de vehículos, lo que sea. Entonces sí, es importante que participemos. Y obviamente hay mucho por hacer, sobre todo los que nos ha tocado tener un cargo público para pues que la gente se sienta mejor representada, que crean las instituciones públicas, ¿no? Exacto. Me parece que hay una nueva forma de hacer política y que los políticos, todos, igual de cualquier color, se tienen que someter a esa dinámica. Por decir antes, los medios de comunicación tradicionales pues ya tenían como líneas muy, muy trazadas, ¿no? Así es la comunicación política, así va a ser y de esta manera. Y no se movía. Y eso generaba las mismas líneas aburridas de política y así lo recibía la sociedad. Con el internet pues empezaron a abrir como que diferentes frentes, diferentes opiniones, diferentes formas de comunicar la política. Y esto ha generado que se haga una política ya diferente, ¿no? Estaba viendo una encuesta que emitió el INEGI, en donde alrededor del 60 y tantos %, 68 creo % de los ciudadanos no se reunían para ver los temas sociales, o sea, un alumbrado, su calle no pavimentada, no se reúnen. O sea, la gente no se interesa, pero por esa apatía que se genera. Entonces, lo que tratamos ahora de hacer es, pues, informar a la gente de diferentes formas para que tengan acercamiento con sus figuras políticas y que se quiten un poquito ese tema de que la política, pues, es mala, ¿no? Y al final de cuentas, a grupos, durante muchos años, grupos políticos les ha favorecido que la gente crea que es mala. Y que no participe, eso le beneficia, ¿no? Entonces yo creo que parte de eso pues, es hacer este tipo de proyectos. No, bien, ¿no? Totalmente de acuerdo, coincido en términos generales con lo que planteas. Y efectivamente por eso luego favorece a algunos equipos, grupos,
y siempre son los mismos, los Exacto. mismos y los mismos. Y una de las vías para acceder al poder, la más común, la tradicional, pues es la vía de los partidos políticos. Claro. Vivimos en una partidocracia como en la mayoría de las democracias que conocemos, a la democracia occidental. Sí. La vía para acceder al poder es partidos políticos. Y los partidos políticos pues están muy cuestionados y en muchos casos la apertura, la participación política en los partidos políticos es nula o Sí. es de muy baja cantidad y calidad. Entonces ese es un gran reto. Para poder mejorar, pues sin duda los partidos políticos juegan un papel importante, ¿no? Así es. Hay una encuesta, igual, de esa me parece que es en conjunto con el INE y el INEGI, en donde evaluaron, tengo el dato del 2019, pero seguramente pues, Es igual. Similar. La última asociación, organización pública, la peor valorada es el partido político. La gente no confía en los partidos políticos, sí, pero ya está establecido, ¿no? O sea, así, directamente. Entonces hoy eso las es figuras... es muy grave, porque es la cantera. Claro, es porque la cantera lo acabas de decir. Otra forma de hacer política en México está cabrón. O sea, la figura independiente llena de candados. O sea, es casi para que no lo logres. Entonces, que la gente no crea en los políticos. Bueno, en los partidos políticos, ¿no? Sí, como consecuencia en los políticos. Pero, licenciado, hoy, director del IDEA, ¿no? A ver, un poquito de la trayectoria que has tenido aquí en Durango. Así más o menos. Y tú le agregas porque, a ver, ¿fuiste diputado fui federal? Sí, bueno. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Estuviste en la Cámara de Diputados Federal? Fui diputado federal suplente. No asumí el cargo como tal. Solo fui diputado federal suplente, sí, pero con mucha también orgullo y convicción, porque también no es fácil llegar a esos espacios. En el 2012, en la legislatura 2012-2015, en ese periodo nos tocó asumir ese cargo. Pues es un cargo de elección popular, ¿no? Sí. Entonces, pues con mucha convicción, ese fue uno de mi primer cargo de elección popular. Anteriormente había sido presidente del PRD. El PRD. En el Comité Ejecutivo Estatal en el 2007, 2008. Casi 2 años estuve en ese cargo. Sí. Pues fue una gran responsabilidad. Estaba chavalón todavía. Y veníamos del proceso 2006. Entonces me tocó la elección de 2000, la intermedia de 2007, donde se eligieron diputados locales y presidentes municipales. Sí. Me tocó participar y dirigir esa elección con el PRD. Y 2004 había tenido también una intervención. Fui candidato a diputado local. Fue la primera vez. Por el distrito quinto. Cuando local, había... que era Tamazula, Topia, Canelas, Otaes y Sandimas. Un municipio totalmente difícil, complejo. Yo soy del municipio de Otaes. Ok. Y me tocó participar en ese proceso en el 2004. En la elección donde Campos Murillo fue candidato a gobernador. Y íbamos en alianza PRD-PT. En aquel entonces, 2004, el candidato del PAN a gobernador fue Andrés Galván. Y el candidato del PRI pues era Ismael Hernández de Eras. La madre. Ya llovió. Ya llovió, pero... Oye, pero andabas chavo ahí. Andaba chavalón. Tendría 2004, alrededor de 23 años. Fue una de mis primeras. Y antes había estado de
dirigente juvenil Sí. del PRD. Ahí fue mi participación y mucha trayectoria en la vida política estudiantil. Sí. Ahí es donde me forjé, principalmente con mis altibajos, Híjole. siempre enfrentado al sistema, a los grupos de poder que controlaban las sociedades de Sí. alumnos y la Sí. Federación de Estudiantes, ¿no? Pero bien, afortunadamente bien. Por eso de ahí te fuiste como al PRD, ¿o qué Sí, pensar sí. como por esa vía, ¿no? Sí, de estar pues en la oposición, En ¿no? la oposición. Y Y no te has movido del PRD, ¿verdad? O sea, No. prácticamente toda tu mi vida política. Mi vida partidaria Ajá. ha estado ligada al PRD. Anteriormente no había militado en ningún partido político. Y más o menos en Órale. el 2002, 2001 me afilié, me incorporé a las filas del PRD y Ok. ahí sigo. Yo trato de ser en ese aspecto pues congruente. Ahí estoy. Afortunadamente el PRD ha sido una plataforma para mí de darme oportunidades diversas, de ocupar cargos al interior Sí. del partido, cargos directivos, pero también en la función pública Ujú. y en la representación popular. Entonces, pues para mí ha sido los que venimos de origen humilde o que no tenemos padrino político, no somos Ujú. sobrinos de, ahijados de, etcétera, etcétera, pues ha sido pues una gran oportunidad, ¿no? Y yo en aquel entonces en el PRI no creía. Sí, Y pues no, bueno, más. no ha sido un partido en que en aquel entonces consideraba una opción. Sí. Pues el PAN no me sentía yo cercano a ese pensamiento, Sí. ni tampoco no tenía apellido de abolengo. De la garza, rimbombante. De la Garza y Garza, ¿no? La... No, digo, mis respetos para los panistas, que hay amigos y gente Sí, conocida y como en claro. todos lados hay gente muy valiosa, pero en su programa, en su pensamiento, ideología, no me sentía yo, no tenía coincidencias, ¿no? Y entonces, pues se dio la oportunidad en el PRD y ahí sigo, ahí sigo. Ahí en Oye, aquel entonces me invitó Iván Ramírez, ok. hoy delegado de bienestar, De bienestar. y él era dirigente, era presidente de la Asociación de Alumnos de la Facultad de Derecho. Por aquellos entonces, hijo. ya llovió. Ya llovió. Luego compitió para la FEUT. Para ¿sí? la federación. Ok, la federación. Ahí, y entonces ahí él me invitó, él también ahí andaba participando, queriendo participar. Y bueno, yo sí me incorporé de manera permanente a las tareas y funciones al interior del partido. Empecé a hacer vida de partido, ¿no? Se piensa que, por decir, el PRD, bueno, fue un partido que apoyó en su momento, que impulsó a Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente. Si no me equivoco, en las dos... en 2006 y 2012. 2006 y 2012. Y se piensa que el pensamiento del PRDista es como el pensamiento Andrés Manuelista, ¿no? Pero en la vía del hecho creo que no es así. No, ideológicamente y en los hechos no, porque el PRD fue un conjunto de pensamientos o de inclinaciones de izquierda, pero había grupos como el de izquierda y como el de derecha o cualquier pensamiento, claro, donde tiene sus asegúnes y hay el que es de izquierda radical. Y en México, desde que había movimientos ligados a grupos armados que creían que para poder transformar el país era por la vía armada. Exactamente. Y ahí vienen algunos y otros más moderados, de izquierda moderada, y también los nacionalistas revolucionarios que en el rompimiento de Porfirio, de Cuauhtémoc, de Ifigenia, incluso de Andrés Manuel, que eran nacionalistas revolucionarios,
pues ahí se involucraron. Entonces era una mezcla de diversos movimientos, ideologías, sí inclinadas a la izquierda, pero no dejan de tener sus ciertas diferencias. Así es. Marxistas, maoístas, leninistas, etcétera, etcétera, Trotskistas. etcétera. Sí. Una serie, pues, de movimientos. Que le llaman como tribus, ¿no? O sea... Y luego esas corrientes ideológicas se fueron deformando, ya conformado el PRD en el 89, producto de la alianza fraudulenta del 88, de la elección, sí. de la elección del 88, pues se forma el PRD con todos estos movimientos. Desde los movimientos sociales era de todo, ¿no? Sí. Maestros, campesinos, de grupos guerrilleros que ya no estaban exactamente en la guerrilla, que estaban ya por la vía democrática, pero tenían pensamientos pues ligados a ese tipo de luchas. Se crea el PRD y con el tiempo, ¿no? Como suele pasar, pues luego se van transformando los intereses o las ideologías se van dejando y se van haciendo grupos de intereses, etcétera. Cosas buenas, cosas malas, porque yo siempre he dicho, aquí en la vida no es así como que todo blanco, todo negro, yo soy bueno y tú eres totalmente malo, y entonces yo salvo y soy el salvador del mundo y de la vida y tú eres el que tienes hecho un desastre el país. Esas ideas no creo, no es una forma pues razonable de pensar, creo que no lleva eso a nada, pero bueno, y luego empiezan a conjuntarse una serie de intereses y empiezan a darse los grupos, las tribus, donde empieza la disputa interna por los espacios de poder, ¿no? De poder. Y bueno, pues ya la historia se ganaron, pero la lucha democrática del PRD, más allá de eso, que es su parte, por decir, oscura, hizo cosas interesantes. Fuimos los promotores como partido de la reforma electoral que generó el INE, que generó los tribunales electorales. Sí. Esa autonomía del INE, pues en gran parte se le debe a la lucha democrática del PRD insistir en tener un órgano, porque en el 88 quien organizaba las elecciones, y no se nos olvide, pues era la Secretaría de Gobernación, o sea, era el propio gobierno. Así es. Y no había credencial y votaban los muertos y rellenaban urnas. Y fue un proceso largo, difícil, sí. Pero lo que hoy conocemos como procesos democráticos electorales, pues en gran parte es gracias a la lucha de muchos compañeros que militaron, que fueron actores importantes y que participaron en el PRD o que participan en el PRD, ¿no? Así es. Entonces, y porque vemos la democracia como la vía idónea para poder mejorar las condiciones de vida de la gente. Las demás vías, la lucha armada, otros mecanismos, no las consideramos otras formas, pues más que gobiernos que sin duda en algún momento van a llevar a pues a desmejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entonces es un gran reto porque también, como hablas tú de encuestas, en algún momento la gente dice, ¿para qué quiero democracia? ¿Qué me interesa? Yo lo que quiero es mejores condiciones de vida. Sí. Pero si revisas los países que son más democráticos, por lo menos yo luego lo veo en el mundo occidental, es decir, América Latina, los países europeos occidentales, la verdad, la vía de la democracia, el sistema democrático es donde existen mejores gobiernos, donde la gente tiene mejores niveles de vida. La Europa, Estados Unidos, Canadá, es lo que tenemos, pues son países democráticos, donde la vida son partidos políticos, elección de sus representantes populares,
y elecciones periódicas, por decirlo de Sí, alguna sí, manera. sí, claro. Y platícame, a excepción de China, que tiene un Sí, claro, partido y que ha estado creciendo en economía de manera fuerte, pero en Sí. libertades y en democracia, pues no. Está reprobada. Pero está muy reprobada, pero Sí, podríamos decir que es la excepción a la regla. Todos los demás claro. países donde tienen otro tipo de gobiernos, pues son prácticamente pues países muy pobres, Sí, muy donde la gente vive muy mal y sin libertades, que es correcto. desde mi punto de vista, y como lo sabemos, pues la libertad es inherente al ser humano. Claro. Entonces, Coincido. totalmente debemos de buscar y promover la libertad de las personas. Claro, y yo estoy totalmente de acuerdo con la libertad de las personas. Mencionaste un tema que me parece muy importante, el tema del 88, ¿no? El fraude como tal, que se conoce el fraude electoral, donde se cae el sistema, en donde participa o le atribuyen ese tema coloquialmente, socialmente, a Manuel Bartlett, que hoy es parte del gobierno federal. Pero lo importante es que mencionas cómo el PRD es el que empieza como a decirles, oigan, necesitamos reformar esto, y logran hacerlo, ¿no? Generan primero lo que fue el IFE, posteriormente se hizo el INE, pero hoy está a punto de estar en debate el tema de la reforma electoral de este nuevo gobierno federal. Digo nuevo porque, o sea, vaya, ya tiene 4 años, pero digo, sí, claro, nuevo en el aspecto de la forma de hacer las cosas, de ¿no? ser gobierno. Presentan una nueva reforma electoral, el Ejecutivo, el presidente de la República, en donde prácticamente hay un debate entre si se va a desaparecer o no se va a desaparecer. Pero en la vía del hecho, que estoy entrando un poquito al tema del estudio de la reforma electoral, pues sí pretenden desaparecer en su funcionalidad lo que es el INE para crear otro organismo que me parece se va a llamar INEC, me parece, algo así. Y, pero en la vía del hecho van a regresar a algo así, a que el gobierno va a ser el que va a organizar las elecciones. Entonces, para el PRD eso sería como un retroceso, quiero pensar, ¿no? Y para la vida democrática. Y la vida democrática del país. Que ha costado mucho y que, reitero, creo que es la vía. Si queremos mejores gobiernos, necesitamos que nuestros representantes populares sean escrutados, sean vigilados permanentemente por la ciudadanía y votados de manera libre con todas las garantías que requiere el voto, ¿no? Que no haya coacción del voto. Que no haya, que haya libertad para que haya libertad. Libertad total para votar. Yo creo que es la vía, más allá de que obviamente como cualquier ente, el INE pues siempre y como personas pues, pues se puede mejorar. Y creo que siempre también en la democracia se vale plantear de todo. Y creo que este debate es válido. Ahora, en el fondo, pues el INE, o como se le quiera llamar, pues debe seguir siendo un ente autónomo, con presupuesto suficiente para poder organizar las elecciones. Si esos principios no se respetan, pues sí corremos el riesgo de que se cometan o haya intervención por parte de los que gobiernan y que no se respeten esos principios, esos equilibrios. Las tentaciones son muchas. Claro. Porque luego los que hoy gobiernan hablan de como si la voluntad, como si el tema de que de mi buena voluntad fuera a permanecer, no, pero para eso tenemos leyes que equilibran las decisiones y hay controles que permiten garantizar ciertos principios. Claro. Si lo rompemos, lo dejamos a buena voluntad, yo puedo tener buena voluntad, pero el que sigue, no. Exacto. O mi voluntad cambia. Mejor no. Digo, ay, si voy perdiendo, no, mejor meto la mano para ganar. Claro. Es la condición humana.
Porque entonces si eso fuera, seguiríamos teniendo gobiernos de la nobleza, que todo dependía de una persona. Sí. Y tú lo sabes que eso fue una triste historia para gran parte de la humanidad, tener gobiernos de una sola persona representados en un casi enviado de Dios, ¿no? Como Así era el es. rey o la nobleza. Así es. Y entonces se cometían excesos porque no había esa parte regulatoria Ajá. que acotara los excesos que cualquier persona, cualquier individuo puede caer, Así es. porque así es la condición humana. Exacto. Entonces, eso lo debemos de valorar, y el ciudadano debe de pues darle la relevancia, reconocer la relevancia que tiene la democracia en nuestro país, que Claro. tiene poco tiempo, sin duda. A veces no la valoramos, pero más vale eso. Yo estoy convencido de que reitero, la vía para mejorar sustancialmente las condiciones de vida. No hay otra. No, no. A menos que me la inventen, pero por Sí, lo que conocemos, no. todos los demás esfuerzos, proyectos que se han dado, no han funcionado. Así Y es. quien me lo demuestre, que me demuestre lo contrario, ¿no? Así es. Precisamente mencionas esa parte donde dices, yo puedo cambiar si quiero mañana, ¿no? Y que ya sucedió en el gobierno federal, ya sucedieron ese tipo de actitudes en donde, bueno, ayer pensaba esto, hoy pienso esto otro. Y es un tema alarmante como el tema de la militarización, ¿no? Que dijo, primero se había dicho que no, que ya iba a sacar al ejército de las calles, ¿no? Y ahora resulta que no, inclusive ya se aprobó y el ejército va a seguir teniendo inclusive participación y actividad como si fuera una policía civil, ¿no? Entonces que hay que tener mucho cuidado. Ya les Los dieron grandes construcciones, ya les dieron presupuesto, ahora ya les entregaron las calles, ¿no? Entonces, aguas con ese tipo de... Y ya están el secretario, el general secretario, pues ya está opinando de política, lo cual también tiene prohibido Es constitucionalmente, correcto. ¿verdad? Igual que el clero, ¿no? Así Igual, es. si quiere participar en política, pues, o sea, tiene que renunciar como lo dice la Constitución, ¿no? Al Entonces, cargo. hay violaciones a la Constitución, a las leyes, que se empieza a generar o a verse como cierto autoritarismo, ¿no? Que es lo que decimos. Para eso son esas medidas regulatorias. Porque igual, y mañana la persona que esté en el poder, quien sea, pues se deschaveta, ¿no? Y dice, no, pues ahora así, ¿no? ¿Y quién lo va a regular? ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a medir? ¿No? ¿Quién lo va a detener? Así es. Así sea benéfico o no para el pueblo. Así ¿no? es. Así es. Entonces, me parece importante precisamente porque el PRD hoy de repente tiene como una figura como oscura a nivel nacional también y siempre se le está aventando como que esa parte de, pues lo oscuro, ¿no? Pero bien lo dices, siempre han estado como que en esa parte de ver por la vía democrática, ¿no? Y yo creo que en esta ocasión no va a ser la excepción. El PRD está sí, totalmente defendiendo sus principios, quiero pensar. Totalmente defendiendo buscar un INE o un órgano electoral, pues reitero, fortalecido, que siga organizando elecciones, que tenga autonomía constitucional, que le permita hacer bien las cosas sin estar supeditado a ningún actor político, a ninguna persona. Entonces, pues cuidemos eso. Ha costado, sí. Y aparte ha costado mucha lana. Sigue costando. ¿Qué se puede mejorar? Y coincido. La partidocracia, y se puede mejorar o se puede disminuir principalmente el financiamiento a los partidos políticos. Ese sí es algo que sí se necesita. Exacto. Regular de mejor manera el origen y el uso de los recursos que se gastan en las campañas electorales. Creo que nos deben de salir mucho más baratas, sí. En el aspecto, no quitarle dinero a los que están organizando la elección. No, que haya dinero suficiente para instalar casillas, sí. Para capacitar funcionarios, para tener pues tribunales judiciales, electorales
con personal capacitado, necesario para hacer bien su trabajo. Eso sí, pero sí bajarle mucho a esos gastos que ves en campaña que a veces son pues insultantes cuando se hacen luego bailes. Dices, gran cierre de campaña, hoy tocará, ¿no? X banda. Y dices, oye, ¿qué tiene que ver con la vida democrática o con las propuestas de un partido político, de un candidato, o el programa, las propuestas de gobierno, que toque tal o cual banda, ¿no? No, creo que no, eso no ayuda. Pero pues luego los partidos, los candidatos le apuestan a eso, al baile, a las rifas. A las rifas. Rifaremos un carro y oye, ¿qué tiene que ver? ¿No? Entonces esas cosas, o grandes ahí, lonas por todos lados. Que la lona más grande, ¿no? Sí, se hace ahí una, a ver quién tiene el espectacular y la lona más grande. El número de espectaculares, ¿quién no tiene más? ¿No? ¿Quién tiene más espectaculares? Y el más grande, ¿no? Sí. El mejor posicionado de él. ¿Quién regala más camisetas? Más escobas. No, pero cada cosa que sale, ¿verdad? Se supone que hubo una reforma electoral, ¿no? Bueno, no se supone. Hubo una reforma electoral por ahí de 2014, la del 2014. Sí, la de 2014. Ajá, donde precisamente empiezan medidas regulatorias, ¿no? Porque pues antes... no, daban llaveros. Híjole, no, sombrillas, no, 1000 cosas. 1000 cosas, y es literal, 1000 productos diferentes, ¿no? O sea, entonces 2014, precisamente después de la campaña del 2012, la presidencial, en donde a Peña Nieto se le sacaban hasta estufas eléctricas, así de, wow, cabrón, o sea, todo eso, desde una pluma, un llaverito, el kit ese para coser, hasta estufas eléctricas, o sea... Sí. Tinacos, no, o sea, una cosa desorbitante, ¿no? Entonces, eso pasa en 2012. Empieza el tema de, oye, ¿qué onda? Ese movimiento, y se genera la reforma del 2014, donde, dicen, vamos a regular sin bronca. A ver, vamos a regular estas partes. Ya no se puede regalar nada que no sea textil, por decir un ejemplo. Así es. ¿No? En la actualidad, se supone, está prohibido... Todo lo demás, solo textiles. Solo textiles. Otra, ya no vas a poder dar dinero, cabrón, porque, o sea, también había candidatos que, vamos, bajos de billetes. Ese también prohibido, ¿no? Ya, inclusive ya se considera como delito electoral porque la coacción. Y los topes de gastos de campaña. Y luego los topes de gastos de campaña, ¿no? O sea, sí hay una medida regulatoria, pero, o sea, faltó, ¿no? Sí, o sea, falta. Falta porque se siguen viendo campañas desorbitantes. O sea, se busca el método de cómo ese presupuesto, digamos, un presupuesto de campaña de 100,000 pesos, pues se ajusta y digamos, administrativamente, fiscalmente, se arregla, se puede reducir. Entonces, sigues viendo esas mega campañas, spot televisivos, campañas de redes sociales que también no están tan reguladas. Falta regulación en el tema de las redes sociales. O sea, toda falta, ¿no? Sí. Entonces, pero es un proceso. A ver, claro. Nuestra democracia tiene menos de 30 años. Sí. Pensemos que empezamos a tener procesos medianamente democráticos a partir del 94. Sí. Entonces, nuestra democracia es muy joven. Entonces, es como si quieres controlar a un adolescente, ¿no? Por hacer esa analogía. Sí, muy bien. No, y está tomando madurez. Sí. Y va a tomar madurez conforme la regulemos mejor, donde aceptemos y todos asumamos compromisos y principios democráticos, porque nunca habrá ley que regule todo. Claro. Pero sí, como principios, partidos, por convicción, entendamos que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, tendientes a
hacer más propuestas, Ujú. menos entrega de camisetas, cachuchas y bailes, Sí, ¿no? Mejores propuestas y cumplirlas, claro. ¿verdad? Lo más importante, yo creo. Sí, porque luego dicen, pues entre más se despilfarra en el proceso electoral, pues menos vas a hacer como funcionario, como representante popular, porque al final ese dinero que se gastó en campaña, los que te lo dieron como candidato o quien lo gastó, le va a decir, oye, pues regrésame mi dinero. Ujú. ¿Y de dónde va a salir? No seamos ingenuos. Pues va a salir de Claro. las arcas públicas. Exactamente. Entonces, creo que, pero es un proceso y creo que vamos haciendo, van las cosas en ese aspecto, pues van medianamente bien. Deberíamos ir más rápido y con mayores compromisos todos, pero creo que ahí va la cosa. Ahí va la cosa Así con es. sus altibajos y yo espero sí, de veras, en algún momento que este país, pues la gente elija verdaderamente a sus representantes populares porque les gustó la propuesta, Así es. porque consideran que van a hacer buen gobierno y no porque les dieron o les dejaron de dar, pues, o porque el líder de la colonia los llevó al mitin Sí. y les vigiló por quién Sí. votaron y todas esas prácticas que Sí. son Viejísimas ya, ok. viejas, pero a su vez son comunes. Anacrónicas. Pero sí Ajá. siguen dando en algunos Sí. segmentos de la población, sobre todo la gente más necesitada, pues se sigue utilizando todo eso para poder lograr votos, ¿no? Que eso lo Claro. debemos ir repudiando todos. Es Pero correcto. yo estoy convencido, es un proceso, todo es gradual, así como no todo es blanco-negro, Bien. pero es un proceso que todos debemos de asumir. Entrando en esa dinámica de que no es blanco y negro, sino que pues, hay matices, hay cosas buenas también, o sea, en la actualidad, digámoslo así, se les da ciertos apoyos a los adultos mayores por parte de un programa federal, ¿no? Fuiste diputado también, diputado local. Ahí nos quedamos, diputado local, 2013, 2016, ¿sí? Sí, ¿correcto? sí. Después, 2016, 2000, ¿qué fue? 22, estuviste al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado aquí de Durango. Y hoy te toca estar en la parte del IDEA, que es el Instituto Duranguense de Educación para Adultos. Para adultos. Sí, ¿verdad? Para los adultos, sí, adultos. Ok. ¿Cómo ahora que estás con ese tema? Por eso me fui y dije, ok, hay claros oscuros, hay cosas buenas, hay cosas malas, no todo es... Y lo ves y lo asumo con toda responsabilidad. 2016, que llegamos al gobierno del estado, que teníamos esa visión, pues cómo es posible que las cosas, ¿no? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué esto? Bueno, te das cuenta también de las grandes limitantes que tienen los gobiernos, te topas con la realidad y que puede hacer cosas diferentes, sí, pero tienes grandes limitantes en materia presupuestal, en materia regulatoria, muchas cosas, ¿no? Que no te permiten. Me parece a mí también. Sí, totalmente. Sistemática, ¿no? Totalmente. Que no te permiten avanzar y hacer las cosas como quisieras o como quisiéramos muchos. Por eso no basta, por eso reitero, no basta con la buena voluntad de decir. No solo es eso, son una serie de situaciones, cosas o coyunturas, momentos difíciles. Pues COVID. Sí. COVID que nos retrasó en materia de empleo, en materia de avance de derechos laborales muchísimo. Cierre de empresas, desempleo, menos recaudación que impacta en todas las áreas de gobierno porque tienen menos dinero para hacer las funciones que la ley te permite o te obliga. Entonces todo eso también fue una coyuntura, un momento difícil. El tema de no contar con recursos extraordinarios, no con el presupuesto ordinario, que hay que decirlo, se siguió llegando. Ejerciendo y llegando. Sí. Pero recursos extraordinarios, había fondos, bolsas del gobierno federal que se tenían
para atender diversas necesidades, programas, pues dejaron de existir. Ujú. Por decirte, pongo un ejemplo. Nosotros había un fondo federal que se llamaba, o tenemos un convenio en la Secretaría del Trabajo, Sí. por medio del Servicio Nacional de Empleo, que era el de, ¿cómo se llama? Convenio por la empleabilidad, Ok. que era, firmabas, el gobierno federal ponía un peso y tú un peso, ¿no? Ok. El paripeso, muchos programas de ese tipo. Sí. Pues se desapareció por parte del gobierno federal y eso Híjole. limitó, sobre todo en materia de capacitación Sí, en la ya. empleabilidad, proyectos donde se les entrega un equipo y herramienta a los emprendedores. Entonces se te hizo Ujú. chiquita la bolsa, Sí. ¿no? Y cosas así. Afortunadamente pudimos echar a andar la reforma laboral, la implementación de la Sí. reforma, Ok. con todos los retrasos que tuvimos por desgracia con la pandemia, pero lo pudimos hacer, ¿no? Sí. En esa etapa. Entonces 2018, 2016, 2018, 2000, ya ya se me hizo bola, ¿verdad? en los No, 2016, 2022 2022, participamos en Sí. la Secretaría del Trabajo y Sí. Previsión Social y pues gracias ahí al compromiso que asumimos en un proyecto plural con el gobernador Esteban Villegas, que fuimos Sí. parte como PRD y en lo personal, pues pudimos participar hoy en el Instituto Duranguense de Educación para los Adultos, ¿no? Ok, perfecto. Eso fue así muy... Estás entrando, digámoslo así. Pues el día 15 de septiembre prácticamente tenemos No, pues un mes estás nuevo ahí. un mes y días, afortunadamente con una gran convicción y gran responsabilidad de asumir ese cargo. Veo grandes áreas de oportunidad. En general, así práctica, así. ¿Qué hace la idea? ¿En qué se encarga? Digo, educación para adultos, pero ¿cómo impacta? ¿Qué es? Mira, es un ente que atiende a los rezagados Ok. en educación básica. Gente que no mayores de 15 años Ujú. que no tienen primaria. Secundaria, Ok. o que no saben leer y escribir, que afortunadamente son los menos. Ok. De ahí atendemos. El universo de duranguenses que están en esa situación, Sí. que la mayoría son secundaria, son alrededor de 360,000 duranguenses. Son un montón. Son Un montón. Hijo de su madre. Fíjate. Somos 1,5 millones Sí. aproximadamente de duranguenses mayores de 15 años. El 27%, más o menos, 27-30%, no tienen educación básica. Qué grueso. ¿No? Está grueso. Afortunadamente, comparativamente hablando, somos de los estados con menos rezago porcentualmente. Porque veía cifras. Primero, somos 4 millones de mexicanos. 4 millones Ajá. que no saben leer y escribir. Y Veracruz tiene 500,000 de analfabetas. ¿Sí? Esas son las cifras. Veracruz. Sí, 500,000. No. Guerrero, Chiapas, Veracruz, ya sabes, ¿no? Sí. Ese es así como que lo más, los que tienen grandes porcentajes de rezago enorme, con grandes retos, porque mucha gente de ellos son personas que son etnias, ya. con hermanos indígenas, que entonces tienen que aprender a leer y escribir en su lengua materna y en el español. Sí. Entonces, gente pobre, marginada, que vive en comunidades alejadas, sin acceso
a medios de comunicación, Cierta tecnología. ciertas tecnologías, pobreza, Híjole. que hablan otra lengua. Sí. Entonces su proceso para poder aprender a leer y escribir es más de un año, alrededor de Híjole. 16 meses. Entonces, No, pues sí. nada más en leer y escribir. Sí. Luego ya no hablemos de lo demás. Entonces eso es, nada más pongo que he empezado con eso. Sí. Cuando los medios o he estado con funcionarios, les digo esas cifras. Durango tiene 360,000 personas en rezago. Y he estado yendo con presidentes municipales. ¿Qué? Y luego les digo, este es el rezago en su municipio. Y municipio. así como tú todos. Sí, caray. Cabrón, tantos. Sí. ¿En serio? ¿De veras? Son datos del INEGI, no son míos. Ok. No son de otros datos, no. Son datos que están en... No son mis datos. No son mis datos ni los de otro del otro o los del primo de un amigo. No, son datos del INEGI, que es el ente que pues, nos da esa información, lo que es la información más cercana a la realidad. Entonces, 30,000. En Durango tenemos 30,000 sin saber leer y escribir. Ok. Tenemos alrededor de 210, 220 110 en primaria, 110,000 sin primaria, 110. Y 220 que no tiene secundaria. En secundaria. El grueso es secundaria. Ya no habría que ver cuántos tenemos sin preparatoria. Que han de ser también un mundo de chavos principalmente, ¿no? Ok. Pero, pues esas son las cifras. Por lo pronto a nosotros nos toca idea atender rezago en educación básica, esta secundaria, y ese es el reto, esos son los números. Okay. Con lo que hacen, lo que hacemos en el IDEA, atendemos alrededor de 20,000 personas al año, concluyen algún nivel de educación. Ok. Que eso, con eso, pues difícilmente algún día podremos acabar el rezago. El rezago. Pero pues se está avanzando. Okay. Ahí se están implementando nuevos programas que permitirán, pues, ampliar. Sí, vi por ahí el tema de, no sé si digitalmente ya creo están haciendo... Sí, hay varias estrategias que se busca. Uno, por medio del Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación, el MONAE, que es de nueva creación, tiene meses. Se busca que todos los chavos de educación media y superior nos ayuden a atender a todas estas personas rezagadas y se les liberará su servicio social o sus prácticas profesionales. No nos ha dado buenos resultados aún. Estamos haciendo la promoción junto con todos los demás instituciones de educación media y superior con el objetivo de, pues, atender de manera masiva y abatir de manera fuerte, pues, dar pasos agigantados ante un problema o ante un universo grandísimo de personas. Entonces, en el sistema están alrededor de 75,000 chavos que nos pueden ayudar a educar a todos estos rezagados. Ese es el reto que hoy se tiene y con el Aprendinea, que es en línea, donde se nos van a abaratar los costos y nos vamos a poder acercar a muchas personas, sobre todo los de secundaria, que tienen más acceso o que tienen más conocimientos para poderlos atender de la mejor manera, ¿no? Entonces esos son, de alguna manera, los dos programas nuevos que se tienen que nos permitirá atender pues a más número. Lo hacemos, pero el problema es que pues avanzas un paso, pues, pero tenemos un gran reto. Es el compromiso que se está haciendo y estamos muy, muy comprometidos con ello. Vamos a obtener buenos resultados en esta administración.
en este tema. Oye, Luego a veces, que es algo que también planteo, no atendemos a adultos mayores solamente, con gusto los atendemos, pero ok. pues atendemos a gente mayor de 15 años, que Sí, o sea, ya no están o ya no pueden estar en el sistema escolarizado, ¿verdad? De educación básica. ok. Ya tienes 15 años, ya no te aceptan. Ya no te aceptan en ningún lado. Ya no te aceptan ni en la primaria ni en la secundaria. Entonces, esta es la opción. No es un sistema escolarizado, te damos tus libros, ¿Tú estudias? tú estudias, los propios libros Sí. tienen preguntas o respuestas y preguntas, por Sí, decirlo de sí, alguna sí. manera, tú los vas llenando y se te hace exámenes que en un corto plazo te permite terminar. Son módulos por cada Ujú. nivel educativo. Conforme vas avanzando, pues te permite ir concluyendo tu nivel. Esa es la parte bonita, o mucha gente que tiene mucha experiencia. Hace días estuvimos con los locatarios del Mercado Gómez Palacio. Ok. Pues es gente que sabe matemáticas, como que está muy relacionada con los números, ¿no? O con algunas actividades Sí. específicas. Pues a ellos se les hace un examen diagnóstico, se les ubica en un ¿En qué cierto, parte están? en qué parte Ajá. están, En y nivel de más o ahí, menos. Ujú. y de ahí en poco tiempo de ahí se les dan los últimos módulos. Primaria son 17 módulos, a lo mejor con ese examen diagnóstico pasas, por decirlo de Sí, alguna manera, sí. 12 módulos, te quedan 5, te dan tus libros de esos 5 módulos, estudias. estudias, haces tu examen. Obviamente tenemos personal que nos ayuda, que se los guía, los capacita, y con esa información, ya con ese aprendizaje, presentas tu Tu examen. y te certifican. Y te damos obviamente tu certificado de primaria y secundaria, que para efectos de empleabilidad, Claro. de muchas cosas, pues es fundamental ese documento. Entonces, y es un incentivo para Sí. muchas personas que lo necesitan. Pero eso que dices es bien importante porque luego hasta la gente anda buscando a ver quién le vende un certificado y andan yéndose por la ilegalidad. Sí, y así como me lo sí, cuentas, sí. pues está Porque, fácil, sí, o sea, así es. Hay mucha rápido, gente que, o sea, digámoslo, que tiene mucha habilidad, que sabe de muchas cosas, que son, claro, que son mecánicos, que son albañiles, carpinteros, que tienen muchos oficios, pues saben matemáticas. exacto, sí, Saben matemáticas. sí. Y los libros, por si tenemos módulos o libros propios. Si tú eres carpintero, tenemos módulos o libros adecuados Órale, a para educación para la vida y el trabajo. Entonces, te ponen ejemplos y te hacen preguntas relacionadas con tu oficio, con tu actividad, Fíjate, ¿no? Y eso facilita a la gente. Eso, por eso yo no lo sabía, ¿eh? O sea, apenas me estoy enterando Sí. de esa, porque creo que está como generalizado eso de que voy a hacer, o no sé si es algo similar que le llamaban como prepa abierta, la secundaria abierta, y como que a lo mejor la gente piensa que es muy tedioso, que se van a volver a meter a la primaria, a la secundaria. Sí, eso hay que aclararlo muy bien. No es un sistema escolarizado donde Ajá. tengas que ir, pues el que todos conocemos, ¿no? Sí. Tengas que ir a clases 1 hora, 2 horas, Sí. 5 horas al día, no sé. Y tengas que aprender a escuchar al maestro, aprender algo, tareas, y al final se te hace un examen y luego ya pasas de grado, de nivel, etcétera. Ok. ¿No? Aquí es autodidacta gran parte. Tienes el apoyo de un asesor que te va diciendo, te va respaldando, pero tú vas con tus libros, los vas contestando, tienen ejercicios, preguntas, etcétera, y eso facilita, porque luego la gente, pues es una persona de 30, 40 años, Sí. ya con familia, responsabilidades, pues no va a ir a la escuela. Exactamente. Sus prioridades o el rezago educativo y la pobreza, pues dicen los compañeros, es un matrimonio indisoluble. ¿Qué? Ahí sí no lo divorcia nadie. No. No, van de la mano. Sí. Pobreza. Entonces, pues tú eres persona muy pobre. Estás pensando en cómo sacar
pues lo del Pues día, lo ¿no? del día, Del sobrevivir. día, sobrevivir, Claro. llevar lo necesario a tu casa y no Sí. vas a tener el tiempo, las ganas, ni la cabeza, por decirlo de alguna manera, para ir a la escuela, tener que trasladarte al salón, porque a lo mejor te queda lejos, pues con qué lana. Exacto. O sea, Sí. entonces eso te permite, pues que tú, con tus libros, que todo es gratuito, pues estudias en tus tiempos, te das tus tiempos para hacerlo, a tus tiempos también. Eso es bueno. Y eso nos permite poder atender a estas personas. Luego se andan yendo por la ilegalidad. Sí. Y luego también propicia que a veces esos que venden esos certificados no son buenos, o sea, pues porque son vendidos. O sea. También nos hemos dado cuenta en redes, porque ya ves que en redes pues es todo un mundo. Así como en la Secretaría del Trabajo se ofertaban empleos dudosos, que a Canadá. Pero te pedían lana a cambio y se cometían fraudes acá también. Sí. Haga su primaria y secundaria en 2 días, aquí está su certificado y le cuestan $1,000. Pues es fraude. Sí. Ahí también se cometen ese tipo de actos. Okay. Y también los denunciamos en redes o cuando los detectamos inmediatamente hacemos las publicaciones respectivas para que la gente no caiga. Sí. Nuestros trámites son gratuitos. A lo mejor esos $1,000 y ese proceso que va a hacer con esas personas, acá lo hace de manera legal, correcta, gratis, gratuita. Y va a tener su certificado de veras. Entonces, exacto. Pero ya, pues es que esos son muy hábiles. Pero bueno, afortunadamente estamos buscando ahorita acercarnos a la gente. Sí. Y gracias que nos da esta oportunidad de platicar con la gente. Al contrario. Para que se dé cuenta de lo que hacemos. Y regresando algo al rezago. Exactamente. Entonces, esos son los números que tenemos. Sí. 360,000. Pero hay casos. Capital Durango, grandes ciudades, están en el promedio o inferiores del 27%, que es la media estatal. Durango anda en alrededor del 23%. Gómez Lerdo igual, 27, 24, por ahí. Pero por decir, Mezquital, que es nuestro talón de Aquiles. Tenemos un rezago del 80%. De 27,000 habitantes mayores de 15 años en el Mezquital, 20,000 tienen un rezago. Okay. Sí, más o menos, no traigo así la cifra exacta, pero si es 80, es 70, o sea, 80, sí. Pues. Pero a ver, digamos, ahí está. Es parte de la circunstancia es el único municipio, ¿no? Ajá. La media es 27. Okay. Canelas estamos arriba del 10.5%. Okay. Todos los demás están abajo del 10 y muchos. Okay. El promedio total de rezago en alfabetización es del 2.5%. El Mezquital es del 20%. Okay. Entonces está 10 veces arriba. Sí, más o menos. Ay, cabrón. Ese es el rezago en el Mezquital en materia educativa. Bueno, el Mezquital, pues, quiero pensar sus características, ¿no? Sí. Que es un municipio, digamos, conformado casi en su mayoría por indígenas. Sí. Entonces, pero, ¿qué sucede con el tema de los indígenas? O sea, ¿es por su cultura, su forma de pensar o de plano es porque muchas veces también han sido alejados del sistema educativo, del sistema en general, ¿no? Porque están tratados como una cultura diferente a la sociedad normal, digámoslo así, a la sociedad que convivimos, no sé cómo se le llame, ¿no? Pero ¿es por eso? Pues yo creo que son muchas cosas. Obviamente, el tema que es te decía, comúnmente el mestizo, el que hablamos, que nuestra lengua es el español, sí. y somos analfabetas, posiblemente en 8 meses aprendemos a leer y escribir. Okay.
Con ellos el proceso es de Ya. 18 meses. Hijo, eso De ahí, Ya. o sea, es decir, Sí, ya. implicas dedicarle más tiempo. Sí. Si al otro lo ves 5 veces, hay que verlo 10 veces, ¿no? Sí. Y es más dinero. Los documentos, los libros en su lengua y en español. Sí, ya. O sea, esa Sí. es una entrada. Primero se tuvieron que elaborar, y no tienen muchos años. Primero los libros, que Durango hizo los propios, Ok. Los que están para los indígenas tepehuanos, los que hablan Odam, los hicieron un grupo de gente del IDEA que son bilingües y que son principalmente Ok. Ellos hicieron todo esos documentos. ¿Sí? Entonces, de entrada, muchos años no se les atendió a los rezagados indígenas. Ok. Y luego ya esa parte. Entonces eso implica más dinero, más Sí. presupuesto. La lejanía y su difícil acceso. Están dispersos, Claro. Ujú. son muy pobres. Ujú. Y entonces, ¿qué priorizas? ¿Escuela, libros o comida? Pues No, no haces claro. caso. No haces caso a los libros porque tienes prioridades. Y obviamente un sinfín de cosas. Y yo creo, una parte, la falta de inclusión, Sí. ¿no? Que precisamente dicen, bueno, yo aprendo a leer y escribir, pero ¿y luego qué hago con esto, no? O sea, ¿para qué aprender a leer y escribir si al final de cuentas tenemos un grave problema de inclusión, donde pues apenas andamos viendo ese tema, como dices, con los avances que hay en materias de reformas, el cómo incluir a las culturas de ese tipo indígenas en la política, en la sociedad, en los trabajos, en los empleos, ¿no? Sí, en la cultura, en muchas cosas. ¿No? No, por eso todo eso Sí. es consecuencia de ese rezago. Entonces Perfecto. creo que Ese ahí es un buen reto. Un buen reto que tienes. gran reto, ¿no? Pero además, el reto que tienen ustedes, digámoslo así, como lo ves tú, el reto como gobierno estatal, que digámoslo así, no es afín al gobierno federal, o sea, pero que sin embargo, al menos mi percepción es que pues están haciendo política, ¿no? Y esa es la forma que digo de cómo hacer política, esa es una parte de la política, ¿no? El poder tener acuerdos que beneficien al Estado. ¿Es un reto difícil o cómo lo ven ustedes? ¿O es simplemente van a hacer su trabajo? El gobernador Esteban ha sido muy hábil en acercarse, ha tenido también esa visión y es clara y me parece correcta. Digo, no soy yo quien, pero Sí, creo, sí. Bueno, al fin soy ciudadano y Sí, todo mundo, claro. Opinamos, pero creo que es buena la idea de acercarnos, de acercarse al gobierno federal, de poder buscar esquemas, programas, presupuestos que nos permitan atender de la mejor manera las diversas necesidades que Durango tiene. Así es. Y va bien, ha generado buenos acuerdos. En esta etapa crítica de falta de presupuesto, pues ha logrado ahí apoyos extraordinarios que han permitido pues sacar temas urgentes que se tenían pendientes. Y se va enderezando el barco, sí, con obviamente el apoyo del gobierno federal, con la habilidad que se ha tenido en ese sentido, el buen manejo de los recursos, y ahí vamos. Pero pues nos ha encargado mucho que nos acerquemos con las instancias federales para hacer esa sinergia necesaria con el objetivo de que al final somos gobierno. Qué y bien. no dejamos ni renunciamos a nuestros pensamientos, nuestra militancia, nuestra ideología, pero al final nos debemos a la gente, debemos de atender a la gente quiere respuestas, resultados, buen trato digno, Sí. y eso obliga también por convicción a que se hagan alianzas, esfuerzos en conjunto
para atender a la gente. Y en materia educativa, pues con esas cifras y con el rezago que COVID nos dejó, yo pensaba, ¿cuántos jovencitos que perdieron a un miembro de la familia, que papá, mamá se enfermó, se vieron obligados a desertar, a lo mejor estaban en tercero de secundaria, ya no regresaron? Los vamos a atender en algún momento. Nosotros, ¿no? Sí, correcto. ¿Y cuántos casos de familias pobres que el papá dejó de trabajar un mes por el COVID, se enfermó o lo despidieron, ya no pudo regresar? Y el chavo se dejó la escuela y ya no regresó. Exacto. Eso todavía el INEGI todavía no están esos datos. Todavía hay algunas mediciones, pero no muy claras. Retrocedimos. Entonces, a lo mejor lo que hemos avanzado en 5 años, 10 años en esa materia, en rezago. Sí, es correcto. Entonces eso implica y bueno, nos obliga también a estrechar lazos y hacer estrategias en conjunto con el gobierno federal. Hace días estuvimos en la Ciudad de México con la directora general del INEA para atender estos temas. Afortunadamente nos fue bien. Siguen fluyendo los recursos del gobierno federal para atender el programa de rezago educativo, y entonces tenemos garantizado para nuestros funcionarios y para que nuestros trabajadores del IDEA los recursos para su trabajo diario, trabajo normal, y también tenemos, los recursos para poder llegar a nuestras metas que tenemos de este año en materia de rezago educativo. Entonces ahí vamos. El año que entra con MONAE, con estos chavos de educación media y superior, que nos permita atender a mayor número de rezagados. Estamos platicando con los alcaldes para que nos ayuden con el tema de que sus padrones, que primero, que todos los trabajadores de gobiernos del estado, gobiernos municipales, que ya están ahí, ubiquemos a cuáles están en rezago. Porque si tenemos trabajadores de los de órganos de agua, de los de limpia, etcétera, de servicios públicos, que no tienen su educación básica. Y más en los municipios rurales. A todos esos los vamos a sacar de rezago. Ya los tenemos. Ahí están ubicados y de alguna manera los comprometemos a que salgan. Y luego todos los programas de los municipios, porque te decía que la pobreza y el rezago están de la mano. Toda esa gente que recibe programas, apoyos alimentarios, etcétera, de diversas instituciones sociales, también vamos a tener los padrones, y con eso los vamos a invitar y los vamos a comprometer para que terminen su educación básica. Entonces, esos es los retos que tenemos, y le vamos a avanzar bien en ese sentido para los próximos años. Yo espero que nos resulte. Tampoco es sencillo porque, reitero, hay resistencias. La gente dice, ya no quiero ir a la escuela. Tenemos que decir que no es un sistema escolarizado. Y dos, buscar sus esquemas, sus tiempos, porque la gente prioriza su familia, su trabajo, y los entendemos. Claro. Dimos decir, oigan, hoy no trabaje, o no, hoy no comen, porque la gente no lo va a hacer nunca. Así es. Tenemos que adaptarnos a esas necesidades, a esas realidades que tiene la gente, pero estoy convencido de que sí vamos a dar buenos avances en ese aspecto. Y la zona indígena, pues un gran reto. Ya he estado platicando con el equipo que los atiende, que nos vamos a acercar mucho más a ellos, y vamos a atender los centros poblacionales, principalmente los más grandes, para poder atender con menos dinero al mayor número. Uno, tenemos la obligación de atender, pero hay comunidades que están a 7, 8, 10 horas desde la cabecera del mezquital,
hasta allá. Y son, no sé, 10 personas, 20 personas. Entonces los beneficiarios pueden ser 5. Entonces, híjole, no es sencillo, ¿no? Sí, Por sí, esa sí, razón. claro. Entonces nos tenemos que enfocar en una primera etapa a las comunidades Sí. más grandes del municipio, donde está concentrada la población, y luego de ahí, en otra etapa, atender al resto, con todos estos obstáculos que se tienen, estos grandes retos con ellos, pero sí tenemos muy claro que le tenemos que bajar fuertemente en los próximos años el rezago que tenemos Bien. en el mezquital, sobre todo en materia de analfabetismo. Bien. Son 7,000. Sí, no 7,000 manches. personas en analfabetismo en el municipio. Y es nuestro prietito en el arroz. Sí. Y obviamente los menos responsables son ellos. Son el estado de cosas, el sistema, las políticas públicas alejadas de ellos, y que nomás ellos ven llegar y pasar gobiernos, y se siguen olvidados, aislados, rezagados, y mucha gente dice, es que no quieren por sus usos y costumbres. No. Esa es otra cosa. Así Creo es. que ha sido el argumento fácil para olvidarlos. Exacto. O para deslindarnos de la responsabilidad. Sí. Y como no vienen, Sí. no nos cuestionan, y pues la gente no los vemos porque están lejos. Claro. O si los vemos mucho, como no hablan nuestra lengua, pues son invisibles, ¿no? Claro. Entonces, pero no, ahí están, y son mexicanos, son duranguenses como cualquier otro, y el Estado mexicano, pues los debe de atender con respeto, con dignidad, como nos la merecemos todos, ¿no? Sí, y como está establecido constitucionalmente. Y como su derecho constitucional a la educación. Ahora sí, casi que así. Universal y gratuita. Claro, casi, aunque el que no quiera, pues es una obligación constitucional, ¿no? Es una obligación. Así es, aunque no quiera el es nuestra obligación. O sea, director, pues que la verdad es que te deseo el mejor de los éxitos ahorita que estás entrando, y me sorprende porque pues traes datos, traes el tema, o sea, llegaste a jalar y no por nada, esa es mi percepción. Llegamos a jalar, sí, desde el primer día. ¿No? Entonces, pues te deseo lo mejor, y yo creo que con esa, dices, el tema de la voluntad, pero se ve que ya están metidos en el tema, y eso formidable. Tenemos condiciones mínimas, tenemos programas, tenemos presupuestos, tenemos un gran equipo disperso en todos los rincones del estado. Sí. Tenemos plazas comunitarias, funcionarios, promotores, aplicadores que andan en todo el estado ubicando gente. Entonces, tenemos condiciones, pues, para hacer el trabajo. Excelente. Lo vamos con rutas claras, con planeación, con proyectos bien definidos, que los estamos elaborando, vamos a obtener muy buenos resultados para los próximos años. Así es. Director, pues te felicito por tu nuevo encargo. Muchas gracias. Responsabilidad, más que nada. Sí. De veras te deseo mucho éxito en todo lo que vayas a hacer ahí, que sea para el bien, pues, de toda la comunidad mexicana y duranguense, en este caso. No, así va a ser, ¿no? Así va a ser. Es el compromiso público, y lo asumimos con mucha convicción y con mucha responsabilidad. Excelente. ¿Algo más? Porque este micrófono, este espacio, pues es para mis invitados, es para ti. Si algo que quieras externar, que se me ha pasado, no sé, pues este es el momento. Este es el momento. No, pues muchas gracias. Agradecer el respaldo, reconocer tu esfuerzo. Digo que requerimos muchos proyectos de este tipo para acercarnos a la sociedad y refrendar ese compromiso de trabajo continuo a favor de los duranguenses. Por tu parte, que en esto que al final a todos nos toca, la función pública, la representación popular, es siempre temporal, pero la participación, el estar en la trinchera que estés participando, pues es muy valioso. En mi caso, en este momento, pues
el de seguir trabajando a favor de los duranguenses. Sí. Hoy me toca, como dicen, estamos atendiendo a los olvidados de los olvidados, los invisibles, los que no tienen voz, sí. Porque a veces tienen tanta limitación que no tienen la oportunidad de expresarse o no tienen los medios o los espacios. Sí. Eso nos toca atender y lo estamos haciendo con todo gusto y vamos a trabajar por el bien de Durango con mucho valor, con las instrucciones precisas y el plan de trabajo que se está elaborando por parte del gobierno del estado, el plan de desarrollo, que la parte educativa, uno de los pilares del plan estatal de desarrollo que se está elaborando es salud y educación, que va a ser elementos fundamentales. Decíamos, la educación genera movilidad social. Uh-huh. Y para los pobres, que somos o que son o fuimos, sí. Depende del enfoque, si somos un universo muy grande sí. de duranguenses, pues es la única vía. La única vía de poder salir o de mejorar las condiciones de vida, claro. La educación. No tenemos otra porque no estamos esperando herencias, así no va a haber, ¿cómo se llama? No vamos a ganar la lotería. No, así es. La vía es la educación y nosotros pondremos como idea nuestro granito de arena en todo este sistema educativo que se tiene para mejorar principalmente las oportunidades de vida de los duranguenses. Pues muchas gracias. Director, no, te agradezco, al contrario, que hayas aceptado la invitación de estar aquí en República X Podcast, en donde ya hablamos de política y cosas peores. El lema va encaminado a que muchas veces la gente dice, no, política, pero estamos tratando de mostrar que tiene lo que decíamos, tiene sus asegúnes y, sí. Y no es nada más claro y oscuro. Hay matices y esta labor que hacen tiene que saberse porque, te soy sincero, sabía de la existencia del IDEA, pero sí. Más allá, pues no. Y yo creo que muchos estamos en esa circunstancia sí. De que no sabemos exactamente qué se hace. Fíjate, decía educación para adultos, pues yo me fui a adultos mayores. Adultos, pero ¿sí? El tema es desde los 15 años, o sea, vaya, ¿sí? ¿No? Sí, así pensaba mucha gente porque cuando, y dejan para terminar. Sí, no, adelante. Cuando me nombraron, entonces recibí pues, mensajes, llamadas, y entonces pensaron muchos que era eso, sí. Atender a adultos mayores. Sí. Sí. A viejitos, como les decimos, ¿no? Sí. Oye, te va a tocar atender a los viejitos. No, qué bueno. Bueno, y trata uno de explicar que no es exactamente eso, que claro que sí, ¿verdad? A mayores de 15 años. Pero siendo sinceros, los adultos mayores, muchos de ellos ya no les interesa o no pueden por problemas de movilidad, de vista, de oído, o de salud. De salud se les dificulta mucho. Claro. Nuestro grueso son gente que es de 20 a 50 años, que es un mundo de personas. Claro. Que son gente que está activa, con necesidad de aprender, necesidad de salir adelante, hijos, buscándole como todo mundo, ¿no? A la vida todos los días. Sí. Entonces, ese es principalmente nuestra población objetivo. Así es. Entonces, les pido que se acerquen a la idea, a la gente que tiene la necesidad de nuestro servicio. Con todo gusto los asesoramos y los apoyamos. Muy bien. Director, por ahí vamos a dejar, cuando publiquemos este material, vamos a dejar ahí la liga. A lo mejor tienes de tu página de internet del IDEA, para que igual las personas que alcancen a ver y escuchar esto, puedan ahí directamente irse al IDEA y vean, porque yo me metí a la página y está muy práctica y ahí dice todo. Y muy completa. Y muy completa. Y ahí está el contacto directo. O sea, me gustó mucho que está muy, muy entendible, la verdad. Sí. ¿No? Entonces, vamos a publicar en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok también. Ahí estamos en ya TikTok. Somos tiktokeros todos. Ahí vamos.
También nos escuchan en Spotify, en Apple Music, caray, Apple Podcast, estás Google en todas, Podcast. qué bueno, Estamos en todos. Entonces, de hecho, hay gente que nos escuchan en 12 países y en México. Así que... No, qué bueno. Es prácticamente... Nos están escuchando en varias partes y obviamente esperemos que siga creciendo más la audiencia. Y sobre todo el tema que puedan escuchar de que hay políticos y hay política también de otro tipo. No es nada más la política fea, no. Hay que ver también esos puntos buenos. Inclusive, como decías ahorita, el programa que se va a abrir, donde están pensando que los jóvenes que van a egresar o que tienen que hacer prácticas puedan participar. Muchas veces siento que es porque ni siquiera ellos saben, o sea, no saben ni siquiera a dónde recurrir. Y a mí me ha tocado, el otro día fui a un evento con Rafa Carvajal, así rápido, es un TikToker de aquí de Durango. Sí. Sí, lo ubicas, tiene... Sí, el que hace con temas de alimentos. Sí, ándale, movilizó a las grandes marcas de alimentación en México. Sí. Le donaron alimentos desde lentejas, arroz, frijol, aceite. Bueno, no. Muchas cosas. Sí, Lala le donó 5,000 litros de leche, o sea, una cosa. Y a mí me llamó mucho la atención y yo fui como voluntario a ayudarle. Y ahí me encontré a otras personas en donde coincidimos ya ahí moviendo todo y ayudando. Y pues empieza a platicar, ¿no? Y ahí conocí a 2 personas. Uno de ellos voluntario que inclusive publicó en Facebook. Dice, oigan, quiero acercarme a una fundación, a algún lugar donde podamos hacer alguna actividad como altruista. O sea, hay gente que simplemente quiere hacer algo por los demás, ¿no? Entonces... El tema es abrirlo, es enterar que hay estas partes, estas actividades y vas a ver que sí va a llegar gente que va a entrarle y va a decir yo quiero participar en eso, a mí me gusta, simplemente independientemente de que le resuelvan el tema de sus prácticas o servicio social y vas a ver que sí. Hay mucha gente, mucha gente. Lo que nos falta ha sido informarlos, invitarlos, decirles el cómo sí, y en esa etapa estamos, y yo estoy convencido que muchos chavos ya nos ayuda el ITD desde hace desde 2013, hace prácticamente 10 años, y estamos invitando a otras instituciones. Ahí estoy convencido de que muchos nos van a ayudar. Excelente. Pues enhorabuena, te agradezco, director, licenciado Israel Soto Peña, muchas que hayas estado aquí, que coincidamos Felipe. En esta charla. No, muchas gracias, ¿no? Coincidimos en otros espacios. Así es. Y bueno, a seguirle, pues ¿no? A seguirle. Pues es que así es esto, así es. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con esto cerramos el episodio número 30 de República X Podcast. Hasta luego.